Lo primero, acá hay una definición que encontré que es muy buena porque puede dar muchas luces. Los hábitos son tendencias de comportamiento, en el fondo, conductas, vinculadas a contextos específicos. Y en esta definición, fíjate en esto, que definen un poco qué entendemos por contextos específicos. Por ejemplo, es la hora del día, el lugar, la presencia de personas en particular. De hecho, nosotros tenemos hábitos distintos dependiendo de quién estamos rodeados. Acciones anteriores, previas al hábito que queríamos hacer, o incluso el estado de ánimo. Y hay otra definición que tiene que ver mucho con este tema de la repetición, que muchas veces, que quizás lo pensaste, tiene que ver con que los hábitos se caracterizan por la automaticidad, falta de conciencia y eficiencia mental. En el fondo, los hábitos son estas cosas que nosotros hacemos sin pensar mucho. Y esas es como las típicas definiciones, el cómo se entiende. Pero cuando hablamos de hábitos productivos, estas definiciones quedan cortas. ¿Por qué? Yo te invito a que entendamos los hábitos de dos tipos. Los primeros son los hábitos innatos, como fumar, contestar el celular, lavarse los dientes. Todo hábito que en el fondo tú puedas hacer pensando en otra cosa, manejar. Pero hay otros hábitos que no puedes hacer si estás pensando en otra cosa, y estos les vamos a llamar hábitos conscientes. Estudiar, meditar, dormirse temprano. Si te imaginas estar leyendo un libro de manera automática, sería como leer un párrafo y no acordarte lo que hiciste. Tendrías que volver atrás y volver a leerlo. ¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado varias veces. Y es porque uno no está bien presente en el momento. Entonces, la complejidad de este tipo de hábitos es mucho mayor y necesitan de un método. Y esto es lo que ocurre con los hábitos productivos, que son hábitos conscientes. Entonces, ¿qué vamos a entender por un hábito productivo? En este curso va a ser una serie de acciones realizadas en un entorno estable con una frecuencia de duración definida para lograr ciertos resultados predefinidos. Y dentro de esta definición hay muchos temas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son acciones. Entonces, un hábito productivo no es una sola conducta, pueden ser varias. Entonces, yo te invito a que también veas el hábito productivo, que puede ser algo bastante más grande. Por ejemplo, podría ser todo un proceso. O podría ser algo más pequeño como una actividad o una rutina. O también podría ser realmente algo bien específico. Pero en el fondo, cuando tú definas tu hábito productivo, defínelo como un esfuerzo y que en el fondo van a tener varias acciones. Entorno estable, porque en el fondo un hábito productivo es bien difícil que se desarrolle en un entorno que es inestable, que siempre está cambiando. Entonces, para que se desarrolle, realmente hay que gestionar maneras de que tu entorno sea lo más estable posible. Hay una frecuencia de duración definida que está planificado. Cuando veas bien, probablemente tú lo que estás pensando hacer como que ya tiene una planificación. Y lo otro es que no se hace para nada, es para lograr ciertos resultados predefinidos. Por ejemplo, me ha pasado que hay personas que tienen el hábito de la planificación diaria y lo que están buscando es que después de cierto tiempo dejar de trabajar cierta hora, tener un mayor balance, no tener pendientes o tener una lista de pendientes muy baja. Otras personas que toman el hábito de estudio, están estudiando inglés, por ejemplo, y dicen que después de cierta cantidad de meses quieren mejorar su certificación. Entonces la meta es certificarse con un nivel mayor en una prueba estandarizada, que puede ser TOEFL, IELTS, por ejemplo. Entonces, un hábito productivo lo vamos a entender con esta definición. ¿Y cómo desarrollamos los hábitos en la organización? ¿Y cómo lo hacemos en nosotros mismos? Acá está el método Asimori, que está en inglés y en español tiene que ver con lo siguiente. Asimori viene de hábito, sistema, monitoreo, reflexión. ¿Por qué? Porque un hábito se desarrolla dentro de un sistema que se tiene que monitorear y uno tiene que ir reflexionando para irlo mejorando a través del tiempo. Porque algo que te puedo adelantar es que cuando definas tu hábito inicialmente, después te das cuenta que vas a tener que irlo ajustando. Y ahora vamos a pasar a entender bien qué es el sistema.